Mi familia me rechazó cuando me negué a dejar mis estudios para cuidar de la casa. Hoy soy médica y vienen a mí para pedirme favores. Nunca olvidaré aquella noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera entrar y llevarse todo. Dentro de nuestra casa, la tormenta era aún peor. Tenía 22 años y estaba en mi tercer año de medicina cuando mi padre enfermó. Un derrame cerebral lo dejó postrado en cama, necesitando cuidados constantes. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Mi madre me miró fijamente mientras yo sostenía mis libros contra el pecho. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, pero su voz sonaba firme, casi cruel. Elena, tienes que entender, tu padre necesita cuidados las 24 horas. Tu hermano tiene que mantener su trabajo en la fábrica y tu hermana tiene a sus hijos. Eres la única que puede poner pausa a su vida ahora. Mamá, estoy a mitad de la carrera. No puedo simplemente abandonar. Es tu familia. La voz de mi hermano Miguel resonó desde el umbral de la puerta. ¿Qué es más importante? ¿Unos libros o tu padre muriendo? No está muriendo, respondí con la voz quebrada. Y podemos contratar a alguien que lo cuide. Puedo trabajar los fines de semana para ayudar con los gastos. Mi madre negó con la cabeza. No podemos permitirnos una enfermera. Apenas llegamos a fin de mes con los gastos del hospital. La tensión en la habitación era asfixiante. Mi hermana Lucía, sentada en el sofá con su hijo menor dormido en brazos, me lanzó una mirada de reproche. Siempre has sido egoísta, Elena. Siempre pensando en ti misma. ¿Egoísta? ¿Porque quiero terminar mi carrera? ¿Porque no quiero renunciar a mi futuro? ¡Tu futuro! Miguel se acercó, su rostro contraído por la rabia. ¿Y qué hay del futuro de papá? ¿Del de nuestra madre que está agotada? Les miré a todos, buscando comprensión en sus ojos, pero solo encontré resentimiento. ¿Realmente era tan terrible querer completar mis estudios? ¿Era egoísta negarme a abandonar todo por lo que había luchado? No lo entienden, dije, tragando el nudo en mi garganta. Si termino medicina, podré ayudar mucho más. Podré cuidar de papá con conocimientos, trabajar en un buen hospital, ganar lo suficiente para... Basta de excusas. La mano de mi madre golpeó la mesa. Era la primera vez que la veía así, tan dura, tan implacable. La decisión está tomada. Dejarás la universidad y te quedarás en casa. Esta familia te necesita ahora, no en 5 años. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que estaba escuchando. Toda mi vida había sido la hija modelo. Ayudaba en casa, sacaba buenas notas. Nunca había dado problemas. Mis padres siempre habían apoyado mi sueño de ser médica. Hasta ahora. No puedo hacerlo, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. No me pidan eso. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y la respiración agitada de mi madre. Si no dejas tus estudios para cuidar de esta familia, pronunció mi madre con una frialdad que jamás había mostrado, entonces ya no eres parte de ella. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Miguel asintió, apoyando la sentencia. Lucía desvió la mirada, abrazando a su hijo con más fuerza. Mamá, por favor. Mi voz apenas era audible. Tienes hasta mañana para decidir. O te quedas y cumples con tu deber, o recoges tus cosas y te vas. Esa noche no pude dormir. Me senté en la ventana de mi pequeña habitación, observando cómo la lluvia se intensificaba. El ultimátum resonaba en mi cabeza una y otra vez, mezclándose con los truenos de la tormenta. ¿Cómo podían pedirme que renunciara a todo por lo que había trabajado? ¿Cómo podían amenazarme con expulsarme de mi propia familia? A la mañana siguiente, entré en la cocina con mis maletas ya hechas. Mi madre estaba preparando el desayuno, su espalda rígida. Miguel y Lucía estaban sentados a la mesa, evitando mi mirada. He tomado mi decisión, dije con la voz más firme que pude reunir. No voy a abandonar la carrera. Mi madre dejó caer la cuchara que sostenía. El tintineo del metal contra el suelo pareció durar una eternidad. Entonces ya sabes dónde está la puerta. Miguel se levantó, su silla arañando el suelo con un chirrido que me erizó la piel. Si cruzas esa puerta, olvídate de que tienes familia, amenazó. ¿Me entiendes? No vuelvas cuando necesites dinero o ayuda. Lucía seguía sin mirarme, sus hombros temblando ligeramente. Por un momento, pensé que quizás ella entendía, que tal vez sentía algo de empatía por mi situación. ¿Cómo puedes elegir unos libros sobre papá? Su voz temblaba de rabia contenida. Nunca te perdonaré esto, Elena. Nunca. Sostuve mis maletas con fuerza, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi padre dormía en la habitación contigua, ajeno a todo. ¿Debería despedirme? ¿Serviría de algo? ¿O solo empeoraría las cosas? Los amo, dije finalmente con la voz quebrada. Y volveré cuando termine. Seré médica y podré ayudar mucho más de lo que... ¡Vete ya!
La voz de mi madre cortó el aire como un cuchillo. Si tanta prisa tienes por abandonarnos, no lo hagas más difícil. Abrí la puerta y salí a la calle. La lluvia seguía cayendo, empapándome casi al instante. No tenía paraguas, ni siquiera un lugar a donde ir. Solo llevaba 2 maletas con ropa, mis libros de medicina y unos pocos ahorros que tenía guardados. Mientras caminaba bajo la lluvia, sentí cómo cada paso me alejaba no solo de mi casa, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. La hija, la hermana, la nieta, Cada título familiar se iba desprendiendo de mí, dejándome desnuda frente a un mundo que de repente parecía mucho más grande y despiadado. No sabía lo que me esperaba, pero estaba segura de una cosa: no iba a rendirme. Si mi familia me rechazaba por perseguir mis sueños, entonces tendría que construir una nueva vida sin ellos. Una vida donde pudiera ser quien siempre había querido ser, sin importar el precio. El agua de la ducha caía tibia sobre mi cuerpo exhausto. Cerré los ojos un momento, permitiéndome ese pequeño lujo antes de regresar a la realidad de mi vida. Habían pasado 6 meses desde que salí de casa con solo 2 maletas y la determinación de no renunciar a mi carrera. «Elena, el agua caliente». La voz de Daniela, mi compañera de piso, me sacó de mis pensamientos. «Ya salgo», respondí, cerrando el grifo a regañadientes. El pequeño apartamento que compartíamos cerca del campus universitario apenas tenía espacio para nosotras dos. Daniela había sido la única que me ofreció refugio cuando todos los demás desaparecieron. Una compañera de clase con la que apenas había hablado antes, pero que ahora se había convertido en mi único apoyo. Me vestí rápidamente con el uniforme azul del hospital. Un empleo como auxiliar de enfermería de 22:00 a 6:00 de la mañana era lo único que había conseguido que me permitiera seguir estudiando. El cansancio era mi compañero constante, pero era el precio que debía pagar. «Tienes cara de no haber dormido nada», comentó Daniela mientras me servía una taza de café. «¿Cuántas horas llevas despierta?» «No llevo la cuenta», respondí frotándome los ojos. «Tuve clases todo el día, estudié para el examen de farmacología y ahora me voy al turno de noche». Daniela frunció el ceño. «No puedes seguir así, Elena, te vas a enfermar». Sonreí sin ganas. No tengo alternativa. Era cierto. Desde que mi familia me dio la espalda, vivía en una constante carrera contra el tiempo. El pequeño colchón financiero que había logrado reunir se agotó rápidamente. El costo de la matrícula, los libros, el alquiler compartido, todo era demasiado. Sin el apoyo familiar, cada centavo contaba. «¿Has hablado con tu familia?», preguntó Daniela, como si hubiera leído mis pensamientos. Negué con la cabeza. «Lo intenté el mes pasado. Llamé a casa, pero Miguel contestó y colgó en cuanto reconoció mi voz». El recuerdo aún dolía. Había llamado esperando que el tiempo hubiera suavizado las cosas, que tal vez pudiera hablar con mi padre, saber cómo estaba. En cambio, solo encontré el mismo rechazo, ahora teñido con un silencio más cruel que las palabras. «Lo siento», dijo Daniela apretando mi mano. «No importa», mentí, terminando mi café de un sorbo. «Tengo que irme o llegaré tarde». El trayecto al hospital me daba tiempo para estudiar. En el autobús nocturno, bajo la tenue luz, repasaba mis apuntes hasta que las letras comenzaban a bailar frente a mis ojos cansados. El Hospital San Ramón me recibía con su olor a desinfectante y su ajetreo constante. Para muchos era un lugar de sufrimiento. Para mí era una escuela invaluable. «Llegas justo a tiempo», me saludó Marta, la enfermera jefe de mi planta. Una mujer de mediana edad con una eficiencia que admiraba. «Tenemos una noche complicada. La 304 necesita cambio de sonda. Y hay 2 nuevos ingresos en la 309 y 310, asentí, dejando mi mochila en el pequeño casillero y preparándome para la jornada. Si algo había aprendido en estos 6 meses, era que el trabajo no esperaba. No importaba lo cansada que estuviera. Los pacientes me necesitaban. Mientras cambiaba sábanas y tomaba signos vitales, mi mente divagaba hacia mis estudios. Tenía un examen crucial en 3 días y apenas había podido repasar la mitad del material. La ansiedad me carcomía por dentro cada vez que pensaba en ello. Una nota baja podría costarme la beca parcial que tanto me había costado conseguir. «Eres Elena, ¿verdad?», la voz me sobresaltó. Un médico joven me observaba desde la puerta de la habitación 308 mientras yo terminaba de ajustar el gotero del paciente. «Sí, doctor», respondí con formalidad. «Carlos Montero», se presentó, extendiendo su mano. «Te he visto estudiar durante tus descansos. ¿Tercer año de medicina?». Me sorprendió que se hubiera fijado. «Sí, aunque a este ritmo no sé si llegaré a 4». Intenté bromear, pero la preocupación en mi voz me delató. Carlos sonrió con simpatía. «Te entiendo. Yo también trabajé durante la carrera,
aunque no en turnos nocturnos. No supe qué responder. No estaba acostumbrada a que los médicos se interesaran por la vida del personal auxiliar, mucho menos por mis estudios. Si necesitas ayuda con algo, puedo orientarte, ofreció. Doy algunas clases en la facultad los martes y jueves. Gracias, doctor Montero, pero apenas tengo tiempo para respirar, contesté sinceramente. Carlos, corrigió. Y el tiempo se hace. La medicina exige sacrificios, pero no tiene por qué ser un camino en solitario. Antes de que pudiera responder, su buscapersonas sonó. Con un gesto de disculpa, se alejó rápidamente por el pasillo, dejándome con una extraña sensación de esperanza. El resto de la noche transcurrió entre cambios de suero, medicaciones y el constante monitoreo de pacientes. A las 3 de la madrugada, durante mi breve descanso, me senté en la cafetería vacía del hospital con mis apuntes de farmacología. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos exhaustos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, leí en voz baja, tratando de mantenerme despierta. Efectos secundarios, tos seca, hipotensión, hiperpotasemia. No es el mejor lugar para estudiar, dijo una voz. Carlos se sentó frente a mí con 2 tazas de café. Me ofreció una, pero esto podría ayudar. Lo miré con sorpresa. ¿No deberías estar con tus pacientes? Noche tranquila en urgencias, por ahora, respondió. Además, los residentes también necesitamos descansar. Acepté el café, agradecida por el gesto y por la cafeína que tanto necesitaba. ¿Urgencias? Pensé que eras de planta. Rotación de cardiología, pero hoy cubro urgencias, explicó. ¿Qué estás estudiando con tanto empeño? Farmacología. Tengo examen en 3 días y siento que no voy a llegar. Carlos extendió la mano y le pasé mis apuntes. Los revisó con interés profesional. No está mal, pero te recomendaría centrarte más en los mecanismos de acción que en memorizar efectos secundarios, aconsejó. ¿Quién es tu profesor? Martínez, respondí. Un tirano. Carlos sonrió. Lo conozco bien. Fui su alumno hace 5 años. Le gusta presionar a los estudiantes, pero es un buen docente. Si sobrevives a sus exámenes, añadí con una mueca. Sobrevivirás, afirmó con convicción. Se ve que tienes lo que hace falta. Su confianza me desconcertó. ¿Qué podía saber él sobre mí? ¿Sobre lo que había sacrificado para estar aquí? ¿Qué te hace estar tan seguro?, pregunté. Carlos me miró directamente a los ojos. Porque veo cómo tratas a los pacientes. Con respeto, con dedicación, incluso cuando estás agotada. Y porque sigues aquí, estudiando a las 3 de la madrugada, cuando cualquier otra persona ya se habría rendido. Sus palabras me golpearon con fuerza. Hacía tanto tiempo que nadie creía en mí de esa manera, que casi había olvidado cómo se sentía. Mi familia cree que soy egoísta por elegir la medicina, confesé sin saber por qué. Carlos se quedó en silencio un momento. La medicina es una vocación, Elena. No es egoísmo dedicar tu vida a ayudar a otros. Ellos no lo ven así, murmuré, recordando la mirada de desprecio de mi hermano, la decepción en los ojos de mi madre. Algún día lo entenderán, dijo Carlos. Y si no lo hacen, tú sabrás que tomaste la decisión correcta cada vez que salves una vida. El buscapersonas de Carlos volvió a sonar, rompiendo el momento. Se levantó con rapidez. Tengo que irme. Trauma en urgencias, explicó. Pero si quieres, puedo revisar tus apuntes mañana. Estaré aquí a la misma hora. Gracias, respondí, sorprendida por la oferta. Te lo agradecería mucho. Cuando Carlos se marchó, me quedé mirando el café que me había traído. Era un pequeño gesto, insignificante para cualquier otra persona, pero para mí representaba algo que había perdido. Apoyo. La sensación de que alguien, aunque fuera un extraño, creía que mi esfuerzo valía la pena. Esa noche, mientras atendía a un anciano que no podía dormir por el dolor, pensé en las palabras de Carlos. Tal vez tenía razón. Tal vez algún día mi familia entendería por qué no podía renunciar a la medicina. Y si no lo hacían, quizás encontraría una nueva familia en este camino que había elegido. Una familia formada por las personas que me aceptaban tal como era, con mis sueños y ambiciones intactos. La luz del quirófano iluminaba con precisión clínica el campo operatorio, mientras mis manos trabajaban con una seguridad que solo se adquiere después de miles de horas de práctica. A través de la pequeña abertura craneal, podía visualizar el aneurisma que amenazaba la vida de mi paciente. Clip vascular, solicité, sin apartar la vista del microscopio quirúrgico. La enfermera instrumentista colocó el delicado instrumento en mi mano enguantada. Con una precisión milimétrica, aseguré el aneurisma, conteniendo la respiración durante esos segundos cruciales. «Perfecto», murmuró el doctor Herrera, mi mentor y jefe del departamento de neurocirugía. «Limpio y preciso». Doctora Sánchez. 10 años habían pasado desde aquella noche lluviosa en que salí de casa con 2 maletas. 10 años de sacrificios, de noches sin dormir, de dudas y perseverancia.
Ahora, a los 32 años, era la neurocirujana más joven del prestigioso Hospital Internacional de Neurociencias y acababa de completar mi 50ª cirugía de aneurisma cerebral con una tasa de éxito envidiable. Cierre estándar. Indiqué al residente que me asistía. Monitorización continua en UCI durante las primeras 48 horas. Salí del quirófano después de asegurarme de que todo estaba bajo control. El cansancio se acumulaba en mi espalda tras 6 horas de intensa concentración, pero la satisfacción del trabajo bien hecho lo compensaba con creces. En los vestuarios, me quité el gorro quirúrgico y dejé que mi cabello, ahora con algunas canas prematuras, cayera sobre mis hombros. Me miré en el espejo un momento, reconociendo en mis ojos la misma determinación que me había mantenido en pie todos estos años, pero ahora acompañada de una seguridad que solo viene con la experiencia. Doctora Sánchez, tiene una llamada en su oficina, me informó una enfermera asomándose a la puerta. Dicen que es urgente. Fruncí el ceño. Pocas cosas se consideraban urgentes fuera del quirófano, y menos aún para justificar interrumpir a un cirujano después de una operación compleja. Mi oficina, ubicada en el 5º piso del hospital, era mi refugio. Espaciosa y luminosa, con vistas al parque, estaba decorada con sobriedad pero con pequeños toques personales, diplomas enmarcados, fotografías de mis viajes, una pequeña colección de piedras de diferentes países donde había presentado investigaciones. Doctora Sánchez al habla, respondí al teléfono, acomodándome en mi sillón de cuero. Elena, soy yo, Carlos. La voz familiar me arrancó una sonrisa. Carlos Montero, aquel joven médico que me había ofrecido café y apoyo en mis noches como auxiliar, ahora era mi colega y amigo cercano. ¿Has visto la notificación? Acabo de salir de quirófano, expliqué. ¿Qué notificación? La Asociación Internacional de Neurocirugía. Han aprobado tu procedimiento. Quieren que lo presentes en el Congreso de Estocolmo el próximo mes. Me quedé en silencio, procesando la información. Durante los últimos 3 años, había estado desarrollando una técnica mínimamente invasiva para abordar ciertos tipos de aneurismas de difícil acceso, un procedimiento que reducía significativamente el tiempo de recuperación y los riesgos postoperatorios. Elena, ¿sigues ahí? Sí, es solo que no lo esperaba tan pronto. La risa de Carlos resonó al otro lado de la línea. ¿Tan pronto? Has estado trabajando en esto día y noche durante años. Era cuestión de tiempo que te reconocieran. Sonreí, permitiéndome un momento de orgullo. Supongo que sí. Esto es grande, Elena. Muy grande. Con esto, tu clínica privada despegará definitivamente. Mi clínica. Aún me costaba creer que finalmente había logrado abrir mi propio centro especializado hacía apenas 6 meses. Un espacio donde podía implementar mis protocolos y atender casos complejos sin las limitaciones burocráticas de los grandes hospitales. Tenemos que celebrarlo, insistió Carlos. Cena en la terraza esta noche. No aceptaré un no por respuesta. Está bien. Accedí, sabiendo que era inútil resistirse. A las 8, colgué y me recosté en la silla, permitiéndome un momento de reflexión. El camino hasta aquí había sido extremadamente duro. Después de graduarme con honores, había conseguido una de las plazas más codiciadas para la residencia en neurocirugía. 5 años de guardias interminables, de responsabilidades crecientes, de aprender de cada error y cada éxito. Carlos había estado ahí, primero como mentor informal, luego como amigo, y en algún momento, como algo más que nunca llegó a concretarse del todo. Nuestras carreras siempre fueron la prioridad para ambos, y aunque el cariño y la atracción eran evidentes, habíamos establecido una especie de relación indefinida que nos funcionaba. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo de la asociación con los detalles del congreso y la solicitud formal para que presentara mi técnica. Mientras leía, una sensación agridulce me invadió. Este era uno de esos momentos en que deseaba poder compartir mi éxito con mi familia, mostrarles que mi egoísmo había valido la pena. En todos estos años, no había tenido ningún contacto significativo con ellos. Sabía, por algunos conocidos del barrio, que mi padre había mejorado considerablemente, aunque nunca recuperó la movilidad completa. Mi madre seguía en la misma casa, ahora con Miguel y su familia. Lucía se había divorciado y vuelto a casar. A veces, en mis momentos de debilidad, pensaba en llamarles, en aparecer en la puerta de casa como si nada hubiera pasado. Pero el recuerdo de aquella noche lluviosa, de las palabras crueles y el rechazo absoluto, me detenía. El orgullo, tal vez, o simplemente el instinto de autoprotección. Mi asistente tocó a la puerta, interrumpiendo mis pensamientos. Doctora Sánchez, su próxima consulta ya está aquí. Gracias, Marina.
Hazla pasar en 5 minutos. Guardé el correo y me preparé para atender a la siguiente paciente. Una joven con una malformación arteriovenosa que otros neurocirujanos habían calificado como inoperable. Casos como este eran los que me motivaban cada día. Los que me recordaban por qué había luchado tanto. Al finalizar la jornada, pasé por mi clínica privada antes de ir a la cena con Carlos. El edificio de cristal y acero, ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, era la materialización de mi esfuerzo. Centro de Neurocirugía Avanzada Sánchez. Rezaba el elegante letrero en la entrada. El guardia de seguridad me saludó con deferencia mientras cruzaba el vestíbulo hacia los elevadores. En el tercer piso, donde tenía mi consultorio principal, revisé algunos expedientes pendientes y dejé instrucciones para mi equipo. Miré el reloj, casi las 7. Tenía tiempo justo para volver a casa, ducharme y cambiarme para la cena. Mi apartamento, un amplio ático con terraza, estaba a solo 10 minutos en coche de la clínica. Era un lujo que me había permitido después de años de vivir en espacios pequeños y compartidos. Mientras me preparaba para la cena, el teléfono de casa sonó. Era Daniela, mi antigua compañera de piso, ahora pediatra reconocida y una de mis pocas amigas cercanas. «¡Felicidades, cerebrito!», exclamó sin preámbulos. Carlos me contó lo de Estocolmo. Sonreí. Carlos y su incapacidad para guardar secretos. Gracias, Dani. Aún no me lo creo del todo. Pues créetelo, te lo has ganado como nadie. Conversamos unos minutos más antes de despedirnos. Mientras terminaba de arreglarme, me detuve frente al espejo. Ya no quedaba nada de aquella joven asustada que salió bajo la lluvia con 2 maletas. Ahora me miraba una mujer segura, respetada, con una carrera brillante y una vida estable. Y sin embargo, en lo más profundo, seguía sintiendo ese vacío que ningún éxito profesional podía llenar completamente. La ausencia de mi familia, la falta de raíces, de esas personas que te conocen desde siempre y te quieren incondicionalmente. No pienses en eso ahora, me dije en voz alta. Es tu noche. La terraza era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Desde su ubicación privilegiada en el piso 20 de un edificio histórico, ofrecía vistas espectaculares y una cocina de vanguardia que le había valido 2 estrellas Michelin. Carlos ya me esperaba en nuestra mesa habitual, junto a los ventanales que daban a la catedral iluminada. Se levantó al verme, elegante en su traje oscuro, y me besó en la mejilla. «Estás preciosa», comentó con esa sonrisa que aún después de tantos años me hacía sentir especial. La cena transcurrió entre anécdotas, planes para el congreso y el inevitable repaso a casos complicados del hospital. Carlos entendía, como pocos, mi pasión por la medicina, y nunca me hacía sentir culpable por dedicarle tanto tiempo y energía. «Por la neurocirujana más brillante que conozco», brindó Carlos levantando su copa de vino. Chocamos copas, sonriendo. Estaba a punto de responder cuando mi teléfono vibró en el bolso. Lo ignoré. Fuera quien fuese, podía esperar. Esta noche era para celebrar, pero el teléfono insistió, vibrando 3 veces seguidas. Carlos notó mi incomodidad. «Tal vez deberías ver quién es», sugirió. «Podría ser importante». Con un suspiro de disculpa, saqué el teléfono. 3 llamadas perdidas y un mensaje de un número que no reconocí de inmediato. «Elena, soy Lucía. Papá está grave. Por favor, llámame cuando puedas. Mi hermana». Después de 10 años de silencio, mi hermana me estaba contactando. El mundo pareció detenerse a mi alrededor mientras releía el mensaje, incapaz de procesar completamente lo que significaba. «Elena, ¿estás bien? Te has puesto pálida». La voz de Carlos me devolvió a la realidad. Le mostré el mensaje, sin palabras. «Tu familia», murmuró, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación. «¿Vas a llamarla?». Miré fijamente el teléfono en mi mano, sintiendo cómo el pasado y el presente colisionaban violentamente. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había logrado, ¿volvería a permitir que mi familia me arrastrara de vuelta? No lo sé, respondí con sinceridad. Realmente no lo sé. El vestíbulo del Hospital General me recibió con su familiar olor a desinfectante. Aunque trabajaba aquí como consultora 2 veces por semana, hoy todo parecía diferente. Habían pasado 3 días desde la llamada de Lucía. 3 días debatiéndome entre ignorar el mensaje o enfrentar el pasado que tanto me había costado dejar atrás. «Estaré en mi consultorio si me necesitas», dijo Carlos, apretando ligeramente mi mano antes de dirigirse al área de cardiología. Al doblar el pasillo hacia la sala de espera, los vi. Mi madre, con el cabello completamente blanco, parecía haber envejecido 20 años. Miguel conversaba en voz baja con una mujer que supuse sería su esposa, y Lucía se paseaba nerviosamente mientras consultaba su teléfono. Fue ella quien me vio primero. Se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con sorpresa.
Elena. Pronunció mi nombre en un susurro. Mi madre y Miguel levantaron la vista y un silencio sepulcral descendió sobre nosotros. Di unos pasos hacia ellos, consciente de las miradas que me estudiaban. Vestía mi bata blanca con el distintivo de la clínica, tan diferente de la joven desesperada que había salido de casa aquella noche lluviosa. «Hola», saludé, mi voz más firme de lo que esperaba. «He venido tan pronto como he podido». Mi madre se levantó lentamente, su mirada fija en mí. Por un instante, pensé que me abrazaría. En cambio, solo asintió levemente. «El doctor dice que está estable», informó con voz apagada, «pero no saben si despertará». Miguel no se molestó en levantarse. Su mirada dura me recordó por qué había mantenido mi distancia todos estos años. «¿Qué haces aquí?», preguntó con brusquedad. «¿Vienes a presumir tu bata ahora que papá está inconsciente?» «Miguel», advirtió Lucía. «Ella vino porque yo la llamé». «¿Y por qué hiciste eso?» «No la necesitamos. Soy neurocirujana», respondí con calma, «y trabajo en este hospital. Pensé que podría ayudar». «Oh, claro». Miguel soltó una risa amarga. «La gran doctora viene al rescate después de 10 años sin una llamada». «Yo no abandoné a nadie», respondí. «Ustedes me echaron porque no quise renunciar a mis estudios». Mi madre intervino con voz cansada. «No es momento para esto». Miguel se levantó abruptamente y salió seguido por su esposa, quien me dirigió una mirada de disculpa. «El doctor Mendoza es quien lleva el caso», explicó Lucía en tono formal. «Pasará a las 11 para informarnos. Iré a revisar el expediente antes, si no les importa». La enfermera jefe me facilitó el expediente de mi padre sin hacer preguntas. Mientras lo revisaba, sentí una presencia a mi lado. Era Lucía. «No sabía que trabajabas aquí», comentó. «Es solo una consultoría 2 veces por semana. Mi clínica está al otro lado de la ciudad». «¿Tienes tu propia clínica?» Su sorpresa parecía genuina. «Centro de Neurocirugía Avanzada Sánchez. La abrí hace 6 meses. La vi a sentir. ¿Te ha ido bien entonces?» «Me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí», respondí, cerrando el expediente. La situación de mi padre era grave, tal como sospechaba. «Elena», comenzó Lucía, su voz repentinamente quebrada. «Hay algo que debo decirte». «¿Qué sucede?» «No es solo papá, también es Eduardo, mi esposo. Tiene un tumor cerebral». Me quedé inmóvil. ¿Un tumor cerebral? ¿Desde cuándo lo saben? 3 meses. Los médicos dicen que es inoperable. ¿Qué médicos? El doctor Vargas, del Hospital Universitario, y otro especialista en Madrid. Conocía a Vargas. Era competente, pero extremadamente conservador en sus enfoques. ¿Tienes los estudios? ¿Los informes?» Lucía asintió. «Eduardo está en casa. No sabe que te llamé. De hecho, nadie sabía que te contacté hasta esta mañana, cuando papá empeoró». «¿Por qué no me lo dijiste por teléfono?» Lucía se mordió el labio. «Porque no estaba segura de que vendrías por Eduardo. Sabía que vendrías por papá». Me sentí manipulada. «¿Me llamaste usando a papá como excusa para que viera a tu esposo?» «No. Papá está realmente grave. Pero sí, también esperaba que vieras a Eduardo. Eres la mejor, Elena. Todo el mundo lo dice». La ironía no se me escapaba. Mi familia, que me rechazó por elegir la medicina, ahora me buscaba precisamente por eso. «Necesito ver los estudios», dije finalmente. «No puedo prometer nada sin evaluar el caso». Lucía asintió, aliviada. «Gracias. Sabía que no te negarías». El doctor Mendoza se acercó por el pasillo. Le saludé profesionalmente. «Doctora Sánchez, no esperaba verla hoy». «Es mi padre», expliqué brevemente. Su expresión cambió a una de comprensión. «Lo siento, no lo sabía». «¿Ha revisado el expediente?» Asentí. «La situación es crítica». «Así es. El daño es extenso. Siendo sincero, el pronóstico no es favorable». Lucía se tensó visiblemente. Había olvidado que no todos entienden el lenguaje médico. «El doctor Mendoza es excelente», le aseguré. «Papá está en buenas manos». Mientras caminaba hacia mi consulta, me crucé con Miguel en el pasillo. Nos miramos brevemente, y por un segundo, creí ver algo distinto al resentimiento en sus ojos. «Volveré mañana», le informé secamente. Él asintió sin pronunciar palabra, y continuó su camino. Yo seguí el mío, sintiendo que había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. La mañana siguiente, llegué temprano al hospital. Antes del horario de visitas. Necesitaba revisar el estado de mi padre sin la tensión que generaba la presencia de mi familia. El doctor Mendoza ya estaba allí, actualizando el expediente. «Buenos días, doctora Sánchez», me saludó con profesionalismo. Su padre pasó una noche tranquila, sin cambios significativos. ¿Alguna respuesta a los estímulos?, pregunté, examinando el monitor de signos vitales. «Mínima. Reflejo pupilar presente. Pero no hay respuesta voluntaria». Asentí, tratando de mantener la distancia emocional que había cultivado durante años de profesión. Pero era difícil cuando el paciente era mi propio padre. «Voy a entrar a verlo»,
informé. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Mi padre yacía inmóvil, conectado a los monitores y con una vía intravenosa. Me acerqué lentamente a la cama. «Hola, papá», murmuré, sintiéndome extraña al pronunciar esa palabra después de tanto tiempo. «Soy Elena». Tomé su mano, observando los cambios que el tiempo había dejado en ella, la piel arrugada, las manchas de la edad, las venas prominentes, las manos de un hombre que ya no era el que recordaba. «No sé si puedes oírme», continué en voz baja, «pero quiero que sepas que estoy aquí. No como esperabas, tal vez, pero estoy aquí». Su mano permaneció inerte en la mía. No hubo respuesta, ni siquiera un leve apretón que indicara que me escuchaba. Sin embargo, seguí hablando, contándole sobre mi vida, mi carrera, los logros que había conseguido, no para presumir, sino porque sentía la necesidad de que supiera quién era ahora, en qué me había convertido. La puerta se abrió suavemente y apareció mi madre. Se detuvo en el umbral al verme. «No sabía que ya habías llegado», dijo, avanzando con cautela. «Pensé que estarías en tu consulta. Quería revisar su estado antes», respondí, soltando la mano de mi padre. «No ha habido cambios». Mi madre asintió y tomó asiento al otro lado de la cama. Durante unos minutos, ninguna habló. El silencio solo era interrumpido por el pitido rítmico de los monitores. «Lucía me dijo que verás a Eduardo hoy», comentó finalmente. «Sí, traerá sus estudios». «Es bueno de tu parte», dijo con un tono que no supe interpretar. Después de todo, no terminó la frase, pero no era necesario. Después de todo lo que pasó entre nosotros, después de cómo me echaron, después de 10 años sin contacto. «Soy médica», respondí simplemente. «Es lo que hago». Mi madre me observó con una intensidad que me incomodó. Parecía estar buscando algo en mi rostro, algún rastro de la hija que había perdido. «Tu padre vendió la casa», dijo abruptamente. Me quedé paralizada. ¿Qué? Hace 5 años. Vendimos la casa familiar. Necesitábamos el dinero. ¿Por qué? Pensé que con su pensión y la tuya... La pensión no era suficiente para pagar sus tratamientos, explicó con voz cansada. Después del primer derrame hubo complicaciones, infecciones, neumonía. El seguro médico no cubría todo. Sentí un nudo en el estómago. No había considerado las dificultades económicas que mi familia podría haber enfrentado. En mi mente, todo seguía igual. La casa donde crecí, la vida que dejé atrás. ¿Dónde viven ahora? Con Miguel y Sara, su esposa. Tienen una casa más grande a las afueras. Hizo una pausa. No es lo mismo, pero nos han acogido bien. El peso de esta revelación cayó sobre mí. Mi familia había perdido su hogar. Mi padre había tenido que vender la casa que tanto amaba, donde había invertido décadas de trabajo y ahorros. ¿Por qué nadie me buscó entonces?, pregunté, sintiendo cómo la antigua herida se abría de nuevo. Podría haber ayudado. Mi madre desvió la mirada. «El orgullo», respondió simplemente. Miguel insistía en que debíamos arreglárnoslas solos. «Y tu padre, él quería contactarte, pero no sabía cómo hacerlo después de tanto tiempo». Procesé esta información en silencio. 10 años de separación habían creado un abismo difícil de cruzar, lleno de malentendidos, orgullo y oportunidades perdidas. Y ahora estoy aquí porque Lucía necesita una neurocirujana para su esposo, dije con amargura. Mi madre se tensó. «No es solo eso, Elena. Tu padre está muriendo. Todos necesitábamos verte, incluso si no sabíamos cómo decirlo». Sus palabras me golpearon con fuerza. La cruda realidad de que mi padre podría morir sin que hubiéramos tenido la oportunidad de reconciliarnos. La puerta se abrió nuevamente, esta vez dando paso a Lucía, acompañada de un hombre que reconocí como Eduardo por las fotografías de su expediente. Se veía más demacrado en persona, con esa palidez característica de quienes luchan contra una enfermedad grave. «Elena», saludó Lucía, su voz traicionando su nerviosismo. «Este es Eduardo, mi esposo». Eduardo se acercó y extendió su mano. «Doctora Sánchez, es un honor conocerla finalmente». Estreché su mano, notando la falta de fuerza en su agarre. «El honor es mío. Lucía me ha dicho que tienes los estudios contigo». «Sí, aquí están», respondió entregándome un sobre grande. Pero debo advertirte que 3 especialistas ya han dicho que no hay nada que hacer». Abrí el sobre y comencé a examinar las resonancias magnéticas y tomografías. El tumor era grande, ubicado en un área difícil, pero no imposible. «¿Te importa si te hago algunas preguntas sobre tus síntomas?», pregunté, entrando en modo profesional. Durante la siguiente media hora, interrogué a Eduardo sobre su historial médico, mientras examinaba detenidamente cada imagen. Mi mente ya estaba analizando posibles abordajes quirúrgicos, técnicas que había desarrollado, riesgos y probabilidades. «¿Y bien?», preguntó finalmente Lucía,
quien había estado observando en silencio, con una mezcla de esperanza y miedo. No voy a mentirles, respondí con honestidad. Es un caso complejo, pero no creo que sea completamente inoperable. Los ojos de Lucía se iluminaron, mientras Eduardo parecía escéptico. ¿Estás segura?, preguntó él. Porque ya hemos pasado por esto antes, doctora. Esperanza seguida de decepción. No puedo prometer resultados, aclaré, pero he trabajado en casos similares con mi técnica mínimamente invasiva. Me gustaría hacer más pruebas específicas antes de dar un veredicto final. ¿Cuánto costaría todo eso?, preguntó Eduardo, directo al punto. No se preocupen por eso ahora, respondí automáticamente. Lucía y Eduardo intercambiaron una mirada. Tenemos que preocuparnos, insistió él. Ya hemos gastado todos nuestros ahorros en tratamientos que no funcionaron. Esa declaración me sorprendió. ¿Qué tratamientos? Terapias experimentales, explicó Lucía. Un médico en Barcelona nos dijo que podría reducir el tumor con un nuevo medicamento. Vendimos nuestro apartamento para pagarlo. Me quedé sin palabras. Otra casa familiar perdida. Más sacrificios económicos que podrían haberse evitado si hubieran contado con asesoramiento médico adecuado. ¿Y ahora dónde viven?, pregunté, temiendo la respuesta. Con mamá y papá en casa de Miguel, respondió Lucía. Todos juntos. La imagen de mi familia entera, viviendo hacinada en casa de Miguel, dependiendo de él, me impactó profundamente. ¿Cómo habían llegado a esta situación? ¿Por qué no me buscaron antes?, pregunté sin poder contenerme. Lucía bajó la mirada. Pensamos que no querrías saber nada de nosotros. Después de cómo te tratamos, solo te busqué ahora porque no tenemos alternativa, añadió Eduardo con sinceridad. Lucía no quería por orgullo, pero yo le dije que si realmente eras tan buena como decían, valía la pena intentarlo. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. Mi familia solo me buscaba cuando estaban desesperados, cuando no les quedaba otra opción. No por amor, no por reconciliación, sino por necesidad. Haré lo que pueda por ti, Eduardo, dije finalmente. Profesionalmente, haré todo lo posible, pero quiero que todos entiendan algo. Esto no borra lo que pasó entre nosotros. Lucía asintió, comprendiendo el mensaje. Eduardo, ajeno a la historia familiar completa, parecía confundido pero agradecido. Gracias, doctora, dijo con voz quebrada. Sea cual sea el resultado, gracias por intentarlo. Mientras guardaba las imágenes en el sobre, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. ¿Todo bien? Estoy en la cafetería si me necesitas. Su apoyo silencioso me reconfortó. Al menos alguien en esta historia estaba de mi lado incondicionalmente. Volveré mañana con un plan de acción, les informé. Mientras tanto, quiero que Eduardo se haga estas pruebas adicionales. Les entregué una lista que había garabateado rápidamente. Cuando me disponía a salir, mi madre me detuvo con una mano en mi brazo. Elena, hay algo más que debes saber, dijo en voz baja. Sobre Miguel. La miré expectante, preguntándome qué otra sorpresa me esperaba. Tu hermano perdió su trabajo hace 3 meses. Está manteniendo a todos con sus ahorros y pequeños trabajos eventuales. Por eso está tan tenso. Esta última revelación completó el cuadro de miseria familiar que se había ido formando ante mis ojos. Todos dependiendo de todos. Una casa de naipes financiera a punto de colapsar. Entiendo, respondí, sin saber qué más decir. Al salir de la habitación, me sentí abrumada por el peso de las verdades recién descubiertas. Mi familia, que una vez me había rechazado por egoísta, ahora estaba unida por la desesperación y la necesidad. Y yo, la hija pródiga que había triunfado sola, regresaba no como salvadora, sino como su última esperanza. La ironía era tan dolorosa como evidente. El quirófano estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el pitido constante de los monitores y mi voz dando instrucciones precisas al equipo quirúrgico. Habían pasado 3 semanas desde que Lucía me contactó. 3 intensas semanas que habían cambiado todo. Succión, pedí mientras trabajaba con precisión milimétrica bajo el microscopio. El tumor de Eduardo era complejo, ubicado en una zona donde confluían vías importantes. Pero la técnica que había desarrollado estaba funcionando. Poco a poco, el tumor iba cediendo, separándose del tejido sano circundante. 6 horas después, salí del quirófano exhausta pero satisfecha. La operación había sido un éxito técnico. Ahora solo quedaba esperar que Eduardo despertara sin déficits neurológicos significativos. En la sala de espera, Lucía se levantó de un salto al verme. Miguel, mi madre, e incluso Sara, la esposa de Miguel, estaban allí. Las últimas semanas los había visto más que en los 10 años anteriores. ¿Cómo fue?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Bien, respondí, quitándome el gorro quirúrgico. Conseguimos eliminar todo el tumor visible. Ahora hay que esperar a que despierte para evaluar su función neurológica. Lucía se derrumbó, sollozando de alivio.
Mi madre la abrazó mientras me miraba con una mezcla de gratitud y algo más que no pude identificar. Gracias, dijo Miguel dando un paso adelante. Era la primera vez que me dirigía palabras amables desde mi regreso. Asentí sin responder. El cansancio me impedía procesar la complejidad de emociones que sentía. Deberías descansar, sugirió mi madre. Nosotros estaremos pendientes. Avisaré cuando Eduardo comience a despertar, respondí. Descansaré en mi oficina. La última semana había sido especialmente intensa, no solo por la preparación para la cirugía de Eduardo, sino por mi padre. Contra todo pronóstico, había comenzado a mostrar signos de conciencia, pequeños al principio, un apretón de manos, un parpadeo en respuesta a preguntas simples, luego, reconocimiento. El doctor Mendoza estaba desconcertado, pero optimista. En mi oficina, me recosté en el sofá y cerré los ojos. El teléfono sonó casi de inmediato. Era Carlos. ¿Todo bien?, preguntó sin preámbulos. La cirugía fue bien, respondí. Gracias por cubrirme en la clínica. Para eso estamos, dijo, y pude imaginar su sonrisa al otro lado. ¿Cómo estás tú? Agotada, física y emocionalmente. Es comprensible. Has estado operando a tu cuñado mientras atiendes a tu padre y mantienes tu trabajo. Cualquiera estaría exhausto. Carlos tenía razón, pero había algo más que me pesaba, algo que no había compartido con nadie. La oferta que había recibido del Hospital Universitario de Estocolmo tras presentar mi técnica quirúrgica en el Congreso. Una posición como jefa del Departamento de Neurocirugía Avanzada. Mi sueño profesional, Carlos. Comencé, insegura de cómo continuar. Hay algo que debo decirte. La oferta de Estocolmo, me interrumpió. Lo sé. Herrera me lo comentó. Me quedé en silencio, sorprendida. ¿Y qué opinas? Que deberías aceptarla. Es una oportunidad única. Su apoyo incondicional me conmovió. ¿Y nosotros? Carlos suspiró. Elena, hemos postergado nosotros durante años por nuestras carreras. Quizás sea el momento de tomar decisiones. En todos los aspectos. La conversación me dejó con más preguntas que respuestas. Antes de poder reflexionar, recibí el aviso. Eduardo estaba despertando. Cuando llegué a la UCI, Lucía ya estaba junto a la cama. Eduardo parpadeaba, desorientado pero consciente. Eduardo, dije acercándome. Soy la doctora Sánchez. La operación ha terminado. ¿Puedes apretar mi mano? Su mano se cerró sobre la mía con fuerza. Una buena señal. Mueve los dedos de los pies. Pedí. Lo hizo sin dificultad. Las siguientes pruebas básicas confirmaron lo que esperaba. No había daño neurológico aparente. Lucía lloraba en silencio. Dina Stark sosteniendo la otra mano de su esposo. Gracias, murmuró Eduardo con voz ronca. Sonreí levemente. Aún queda camino por recorrer, pero hemos dado un buen primer paso. Al salir de la UCI, me dirigí a la habitación de mi padre. Lo encontré despierto, mirando por la ventana. Mendoza había retirado la mayoría de los soportes vitales. Era casi un milagro médico. Hola, papá. Saludé sentándome junto a él. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, pronunció con dificultad. Mi niña, estoy aquí, respondí, tomando su mano. Perdón, articuló con esfuerzo. Nunca quise que te fueras. Lo sé, papá. Mamá me lo contó. Intentó hablar más, pero le indiqué que descansara. Había tiempo ahora. Tiempo para sanar, para reconstruir, para decidir. Una semana después, estaba en mi clínica revisando los últimos resultados de Eduardo. Su recuperación era excepcional, superando todas las expectativas. Mi padre había sido trasladado a rehabilitación, con pronóstico favorable, y sobre mi escritorio el contrato de Estocolmo esperaba una firma. Carlos entró sin llamar, como siempre. Tu familia está aquí, anunció. Me sorprendí. No esperaba visitas. ¿Todos? Todos, confirmó. Incluidos Eduardo y tu padre en silla de ruedas. Me levanté, confundida. Al entrar en la sala de espera, los vi. Mi familia completa, reunida por primera vez en una década. ¿Qué ocurre?, pregunté, preocupada. Mi madre dio un paso adelante. Sabemos lo de Estocolmo, dijo directamente. Miguel lo descubrió por un colega. Miré a Miguel, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. No estaba espiando, aclaró. Surgió en una conversación. Elena, intervino mi padre, su voz más fuerte que días atrás. Hemos venido a decirte que estamos orgullosos de ti y que entendemos si decides irte. Sus palabras me impactaron más que cualquier recriminación. Nos equivocamos al pedirte que renunciaras a tus sueños, continuó mi madre. No volveremos a hacerlo. Lucía, con Eduardo a su lado, asintió. Has salvado a Eduardo cuando nadie más pudo. Has atendido a papá sin pedir nada a cambio. Después de cómo te tratamos, mereces esta oportunidad. Miré a cada uno de ellos. Mi familia, imperfecta y dañada, pero finalmente reconociendo mi valor más allá de lo que podía hacer por ellos. No he decidido aún, confesé. Estocolmo es importante, pero
Carlos se acercó y tomó mi mano discretamente. Hay decisiones que tomar, me recordó. Y en ese momento, mirando a mi familia reunida después de tanto tiempo y sintiendo el apoyo silencioso de Carlos, supe lo que debía hacer. No por ellos, no por obligación o culpa, sino por mí misma, por la mujer y médica en que me había convertido. He pensado mucho en estos días. Comencé, sintiendo una extraña calma, sobre el precio de los sueños y lo que realmente importa. Mi decisión estaba tomada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar.